Mateo capítulo 23, del 24 al 36. Mateo capítulo 23, del 34 al 36. Dice la palabra del Señor. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es tu voz confiable, Señor. En esta hora estamos aquí reunidos, parte de tu pueblo, para escuchar tu voz, Señor. Suplicamos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y también, Señor, que nos des corazones receptivos a tus enseñanzas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Juicio inevitable e inminente. Juicio inevitable e inminente. Bueno, los escribas y fariseos, y con ellos la mayor parte de los israelitas, estaban a punto de llenar el límite de su pecado. Cuando vamos a la Biblia, hay un patrón que se nos muestra a lo largo de las Escrituras, y es que hay un momento cuando Dios dice, hasta aquí. Hay un límite que se llega, y entonces Dios descarga su ira. Sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso, tremendamente paciente, pero también es un Dios santo, justo, y se enoja. La Biblia nos habla una y otra vez de la ira de Dios, y la realidad es que cuando los seres humanos rechazan a Dios de una manera irrevocable, y digo irrevocable porque el rechazo es persistente hasta el último momento de sus vidas, Él también los rechaza de manera irrevocable. Los entrega a su propia maldad, a ese camino que ellos han elegido intencionalmente. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 28, y luego el verso 32, dice Pablo, hablando inspirado por el Espíritu, que cuando los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El libro de Génesis, de Éxodo, nos relata la historia de Faraón. Y él aparece como un obstinado gobernante que se endurece irrevocablemente contra Dios. Y después Dios termina confirmando su endurecimiento. Dice que Dios lo endurece. No sin antes Faraón endurecerse una y otra vez. Cuando Judas se compromete también de una manera irrevocable de traicionar a Jesús, dice la palabra en Juan capítulo 13, verso 27, que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sin aprobar lo que Judas había decidido hacer, sino confirmando divinamente tal decisión. Repito, cuando una persona decide rechazar a Dios, Dios lo rechaza. Cuando alguien cierra sus ojos a la luz,
Dios confirma esa ceguera. Es una realidad que encontramos en la palabra. Y el caso de los escribas y fariseos, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, son una ilustración viva de esto. Después que Jesús termina una serie de 7 maldiciones contra ellos, que ya estudiamos en el estudio anterior, en los versos del 13 hasta el 33, ahora agrega otro mensaje, un mensaje de advertencia. Y en este mensaje declara que el juicio que vendría sobre ellos era inevitable e inminente. Hasta aquí, dijo Dios. Esto es un asunto muy serio. La gente hoy le da la espalda a Dios pensando que pueden escapar las consecuencias de esto. Aquí no estamos hablando de alguien en un punto determinado de su vida, en un momento dice no a Cristo. Y después existe la posibilidad de que crea. No, estamos hablando de personas que obstinadamente persisten en su rechazo. Esto sucede con las personas. Esto sucede con las naciones. Dios les entrega juicio en consecuencia del camino que ellos han elegido. En este pasaje, en estos escasos versos del 34 en adelante hasta el 36, el Señor agrega que el juicio es inevitable e inminente. En primer lugar, el juicio que vendría sobre ellos era inevitable. Se acabó. Se acabó el momento de misericordia. Viene el juicio. Verso 34 y 35. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Bueno, la copa de ellos, la copa del pecado de ellos y la copa de la ira de Dios se llenarían en poco tiempo. El Señor les había dicho, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, vendría juicio sobre ellos. Era inevitable. Y Jesús advierte, como evidencia y verificación de ese juicio, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dice claramente el Señor que Él es el que envía. He aquí yo os envío. Ese envío era una prueba de la misericordia de Dios, una manifestación de su paciencia, de su deseo, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso no significa que todos van a proceder al arrepentimiento, porque Dios hace responsable al hombre por sus decisiones. Le acepta o le rechaza. Dios envía mensajeros. Aquí dice, yo os envío profetas, sabios y escribas. ¿Cuántas veces Dios no envía mensajeros a una vida para que crea, para que reconozca su condición perdida, se arrepienta y se vuelva a Dios? Quizás tú mismo has sido uno de esos mensajeros que Dios ha usado, mensajeros, en la vida de alguien. Y ese alguien obstinadamente ha rechazado a Dios. Y no una, sino muchas veces. Hasta que llega a un punto en que ya no está dispuesto ni a escuchar. Es más, como le molesta el mensaje, quiere eliminar al mensajero. Y esto es lo que estaba pasando con estos. El Señor envió escribas, sabios, profetas, les dijo
a uno ustedes mataron, y a otros crucificaron, y a otros azotaron, o azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. En otras palabras, después que crucificaran a Jesús, su Mesías, ellos entonces procederían a matar a sus seguidores, a sus mensajeros, a matar, a crucificar. El Señor menciona a estos emisarios, repito, profetas, sabios, escribas. Son sus emisarios en el Nuevo Testamento. Y cuando dice mataréis, también dice crucificaréis. Es probable que Jesús estuviera refiriendo respectivamente a los medios judíos y romanos de ejecución. El Señor fue crucificado. Pedro, de acuerdo con la tradición, también. Esteban fue apedreado. Jacobo, asesinado a espada. Otros creyentes de la iglesia primitiva fueron asesinados por estos y por muchos otros métodos. Jesús dijo, a modo de predicción profética, a otros de mis seguidores azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Todos los apóstoles experimentaron persecución, maltrato por la fe. Cuando yo leo esto y lo confirmo por las escrituras, en los casos que aparecen y también en la historia del cristianismo, la tradición cristiana, me pregunto, ¿de dónde hemos sacado la idea que seguir a Jesús es cómodo? No puede haber comodidad, porque el mensaje que predicamos es un mensaje totalmente opuesto a la mentalidad del mundo, y el mundo lo va a rechazar. Rechazarán a Dios y a sus mensajeros. Rechazarán a Dios, nos van a rechazar a nosotros. Si fuéramos del mundo, dijo el Señor, el mundo amaría lo suyo. El problema está cuando tú dices que eres de Jesús y vives como el mundo. Y no hablas de Jesús y el Evangelio al mundo. Hermano, el Señor nos mandó a predicar y esto traerá consecuencias si obedecemos. Y si obedecemos fielmente. El mismo Pablo relata en 2 Corintios 11, en el verso 24 y 25, a modo de testimonio, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. 40 azotes, me imagino 40 cada vez, ¿no? 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Saca la cuenta. Imagínense, hermanos. Establece la ley que debía darse 40 como el máximo. Por eso ellos, para no pasarse, daban 39. ¿Cuántos azotes hemos recibido nosotros? ¿Verdad? 40, se me fue el versículo que tenía ahí. Estaba leyendo y dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Y eso qué? Aquí nos vamos a quedar. Pero seguimos leyendo. Una persona que no conozca la historia y simplemente lea esto, se preguntaría, ¿y este hombre qué hizo? ¿Asesinó a alguien? ¿Era responsable de un motín contra Roma? ¿Era un terrorista? ¿Cuál era su delito?
Simplemente predicar el Evangelio. Eso es lo que enseña la Biblia. Claro, nosotros de alguna manera cerramos los ojos ante esto y pensamos que tenemos un mejor derecho a ser tratados diferente. No hemos llenado la medida de estos hombres. ¿De dónde sacamos que tenemos un derecho mejor? Antes de su conversión, el apóstol mismo había estado en la vanguardia de aquellos que de ciudad en ciudad perseguían a los cristianos. En Hechos 8 y Hechos capítulo 9 lo relata. Después de su conversión fue él el que se convierte en perseguidor. De perseguidor a perseguido. El Señor le dijo cuando se le apareció allí en el camino a Damasco, o le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto tendrá él que sufrir por mi causa. Se le opusieron a menudo, lo expulsaron de muchas ciudades, entre ellas Pisidia, Antioquía, en Iconio, Listra, Tesalónica, Berea, Corinto, Jerusalén, Cesarea. Los cristianos en la iglesia primitiva fueron continuamente acosados por los falsos líderes espirituales de Israel, quienes trataron de acabar con el Evangelio de Cristo. Hoy el peligro es igual. Lo que no es igual es la obediencia de nosotros. Por eso el peligro no se hace tan evidente, ni está tan a la mano. Pero en el punto en que tú decidas hacer lo que Dios te ha mandado, prepárate. No te estoy sembrando temor. Te estoy llamando a enfrentar la realidad. Es inevitable. Hoy, como en los tiempos apostólicos, los tiempos de la iglesia primitiva, existe el mal. El mismo enemigo está en pie. Sus legiones de demonios no descansan. Los falsos líderes religiosos existen. De hecho, se llenan la boca hablando de Dios, pero no conocen al Dios verdadero. Mencionan a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Es más, puede que mencionen a Jesús, pero no solo Jesús. En otras palabras, el mensaje que tienen no es el mensaje del Evangelio. Y cuando tú llegues con ese mensaje, vas a chocar con el mundo, vas a chocar con los líderes religiosos falsos. Todos conocemos hoy la labor del actual Papa. Este hombre que está frente a la Iglesia Católica Romana. Un hombre con ideas totalmente liberales, socialistas, rayando en ideas comunistas. Un religioso globalista que realmente aborrece las democracias, que enseña todo tipo de herejía bíblica. Y que es, además, una vergüenza para los católicos verdaderos, conservadores, si podemos usar la palabra. Porque dentro de la Iglesia Católica hay personas que viven los valores de su religión. Pero este sujeto niega todo lo que tradicionalmente ha creído la Iglesia católica, porque sus políticas liberales chocan con esto. Estas mismas personas, gente como esta, que hoy en día están buscando formar una religión al gusto de todos. Este personaje es uno de los que está frente al movimiento de crear una nueva religión mundial donde todo el mundo
encuentre lugar, espacio. Bueno, dicen que todo el mundo, pero cuando aparezca alguien simplemente anunciando el verdadero mensaje del Evangelio, va a ser un problema. Va a ser un problema. Es exactamente lo mismo que pasaba en los tiempos bíblicos. Cuando ya no podían contra el mensaje, había que eliminar a los mensajeros. De hecho, eliminaron al Hijo de Dios. Lo crucificaron. Es característico del Evangelio de Mateo 3 títulos: profetas, sabios y escribas. Los 3 títulos son exclusivamente judíos. Aunque Jesús está hablando de los apóstoles y de otros maestros, predicadores y escritores de la era del Nuevo Testamento, usó términos del Antiguo que sin duda alguna aquellos que le estaban escuchando lo entenderían. Estos líderes, dotados por el Espíritu, debían llevar el Evangelio al mundo y completar su palabra escrita con el fin de que los seres humanos pudieran escuchar el mensaje completo de una manera precisa y fueran salvos. Pero estos hombres, aparte de llevar el mensaje, cumplían otro propósito. Quizás menos consciente, no tan evidente para ellos, pero tan divinamente ordenado como el mensaje positivo de llevar el Evangelio. ¿A qué me refiero? Que así como eran ministros de salvación para los que creían, serían instrumentos de juicio y condenación para los que rechazaban. En otras palabras, al llevarle el mensaje, estaba confirmando a estas personas en su rebeldía, en su rechazo del Señor y Salvador. Por eso Jesús advierte a los escribas y fariseos incrédulos: he aquí yo os envío. En otras palabras, el problema que ustedes tienen y seguirán teniendo no es con mis mensajeros, es conmigo, es con Dios, con el Dios que ustedes mencionan una y otra vez, pero no lo conocen. He aquí yo os envío, ellos son mis siervos, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Este principio es el mismo para todo incrédulo obstinado, persistente en su rebeldía. Lo que podría convertirse en un instrumento de salvación sería un medio para confirmar su juicio. Dios conoce el corazón de cada individuo. Él sabe quién le va a rechazar por un tiempo y después creer. Pero Dios también sabe quién va a permanecer en su rechazo. Estas personas tendrían oportunidades adicionales de rechazarlo. Asimismo, acumularían un peso aún mayor de culpa sobre ellos, trayendo sobre sus propias vidas un juicio más severo. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 2, verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué? Atesora. ¿Qué cosa es atesoras? Estás acumulando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada vez que alguien persiste en su dureza, expresando un corazón no arrepentido, está atesorando ira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos cansarnos de llevarle el mensaje a alguien. Mientras que no nos demos cuenta de que son puercos. Y usted dirá, ¿por qué dice que son puercos? Porque dice la Biblia: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Bueno, cuando sepas ya que mientras no sea alguien que se está burlando del Evangelio,
y que descaradamente está rechazando. Porque a veces sucede que uno tiene que hacer una evaluación de sus prioridades y vale la pena seguir con esta persona que ya conoce, sabe. Pero yo sé que es difícil, sobre todo cuando aquel o aquella a quien tú le estás predicando es alguien que amas y que te resistes a la idea de dejarlo perderse o dejarla. Pero lo cierto es que cada vez que una persona rechaza y persiste en su rechazo, y en este caso se nos está explicando más porque se está hablando de gente religiosa que tenía conocimiento de Dios, que se llenaban la boca para hablar de Dios, pero en realidad no lo conocían. ¿Se han puesto ustedes a pensar el peso del juicio, la severidad de juicios sobre mucha de esta gente que hoy tienen una religión, tienen una posición delante de esa religión? No solo están perdidos ellos, sino que además están llevando a otros al mismo infierno. El juicio sobre esas personas será muy, pero muy severo. Estaba totalmente dentro del propósito de Dios que sobre las cabezas de estos malvados líderes de Israel, junto con los demás judíos que rechazaron a Cristo, viniera, dice la palabra, toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra. La única ganancia que iban a recibir estos era más culpa y más juicio. ¿Era culpa de Dios? No. No es culpa de Dios. Ya lo dije, la Biblia lo enseña, 2 de Pedro 3:9. Dios quiere que todo el mundo, Dios quiere que nadie perezca, sino que los hombres procedan al arrepentimiento, pero el hombre persiste. Y mientras más oyen, más responsable y culpable se vuelven si continúan rechazando la verdad. Estos hombres, repito, acumulaban ira. Ellos y su generación podrían ser culpables por toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra, porque ninguna generación en la historia ha tenido o tendrá más de la luz de Dios. Tuvieron en medio de ellos ¿a quién? Al mismo Hijo de Dios, al Dios encarnado, a la verdad misma, a la propia luz. Y ellos no aceptaron ni la verdad y rechazaron la luz. Ahora, hermano, quiero hacer una comparación entre ellos y el mundo occidental de hoy. Porque en realidad acá, en Estados Unidos de América, estamos en una situación muy parecida. En primer lugar, la iglesia no siempre ha testificado de modo tan claro, tan completo o amoroso como podría serlo. Pero lo cierto es que ninguna generación en la historia, desde esa época de Jesús, ha tenido más acceso a la verdad de Dios y al camino de salvación que la humanidad de este siglo XXI, y en especial en este país. Además de tener gran luz, hemos tenido el beneficio de la acumulación de luz, de poder, de bendición del Evangelio durante 2000 años. Sin embargo, cada generación sucesiva parece rechazar el Evangelio con mayor vehemencia, amasando para sí mayor culpa y por consiguiente mayor juicio. Y como mencioné ahorita, este país, donde curiosamente mucha gente se declara creyentes. Ahora habría que investigar un poco qué es lo que quieren decir ellos con esto de creyentes. ¿Creyentes en quién? Mucha gente dice que es religiosa, pero eso no tiene nada, como he dicho otras veces, usan los mismos términos que empleamos nosotros, pero tienen un diccionario diferente. Por eso, para que te prepares, escucha a alguien que dice yo soy cristiano, yo creo en Dios,
yo tengo mi religión, no te des tan fácilmente a convencer de que son personas nacidas de nuevo. Hoy la gente cree todo tipo de barbaridad y todo tipo de inventos humanos para acercarse a Dios. Y una gran mayoría se declaran ateos, enemigos de la religión. Y esto es algo que empezó en este país hace tiempo y cada vez se va intensificando más. Los pocos jóvenes que se crían en las iglesias están más en el mundo que en la iglesia. Y muchos de ellos permanecen en una congregación hasta que un día deciden romper el compromiso que puedan tener, porque sus padres van a la iglesia, sus abuelos van a la iglesia, porque es realmente escandaloso y profundamente doloroso que muchas de las jóvenes generaciones no tienen absolutamente ninguna convicción acerca de Dios. No hay principios, no hay valores. ¿Por qué? Porque no tienen una relación personal con Dios. No buscan de manera individual, personal a Dios. Es un hábito para muchos venir a la iglesia. Un día esto va a cambiar. Muchos se van al mundo y nunca más regresan. ¿Y cómo creen que van a criar a sus hijos? Sé que los valores se enseñan en la familia, pero los valores que hoy sustentan nuestra nación y que tradicionalmente hemos creído salen de la Biblia. Son valores bíblicos. Pero la realidad es que el diablo no descansa. Y mientras muchos cristianos están indiferentes, con los brazos cruzados y el corazón cerrado, entregados a otras cosas, ocupados en otras cosas, manipulados y absorbidos por otras cosas, el tiempo de la tecnología es una locura inmensa. Alguien decía que por día nosotros desbloqueamos o encendemos nuestro celular alrededor de unas 150 veces. Y mencionó la cifra de que eso viene siendo alrededor de una vez cada 6 minutos. En otras palabras, nos pasamos todo el tiempo en boberías, ocupados con nuestros celulares, robando el tiempo corto y veloz en el que podemos cultivar nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro esposo o esposa. Las relaciones hoy cada vez son más y más escasas, digo relaciones humanas. Aquellas que manteníamos en épocas antiguas y que nos hacían tanto bien. Pero ahora podemos estar activos a través de las redes sociales. Es curioso porque como nunca antes, el hombre se siente más solo. Porque estas relaciones no satisfacen. Además, los valores y principios no se transmiten de una manera tecnológica. Pero lo cierto es que el diablo nos mantiene ocupados, muy ocupados. Tan ocupados que no tenemos tiempo para invertir nuestras creencias y nuestro tiempo en nuestros seres amados. Porque muchos padres viven sumamente ocupados. Y como he dicho en otras oportunidades, las niñeras de sus hijos son una tableta, un teléfono, donde esas criaturas inocentes son expuestas a todo tipo de peligro. Todo tipo de peligro. Y se nos olvida que los mensajes que están recibiendo salen del mismísimo diablo. Y que están diseñados para programar el sistema de pensamiento de esas criaturas con una mente virgen. Por eso de pronto te encuentras a ese niño que llegó a ser adolescente y que ahora es un joven
Y un día tienes tiempo para conversar y entonces le dices algo sobre lo que piensas en uno de los temas actuales, sobre la sexualidad o cualquier otro tema, y de pronto abre los ojos y la boca. ¿Qué dices? Y te preguntas a ti mismo, ¿quién es esta persona? ¿Cómo pude estar tanto tiempo bajo el mismo techo y no darme cuenta de su mentalidad? Y vuelves a preguntarte, ¿cómo le llegó eso? Bueno, a través del mundo. Las amistades en las escuelas y toda la información que llega a través de las distintas avenidas del alma, por medio de la tecnología, las redes sociales. Hermanos, hay un propósito. Hay una agenda establecida y diabólica que tiene como propósito destruir los valores tradicionales. Porque si se destruye la familia y los valores tradicionales, la sociedad estará más preparada y dispuesta para esa unión por la que el hombre ha estado luchando y soñando. Esa unión que podría ser, bueno, para ellos es una especie de paraíso en la tierra, pero sabemos que no hay tal paraíso sin Dios y sin el Señor Jesucristo. Pero así le van lavando la mente y los van programando, porque hay una tiranía muy peligrosa, mucho más peligrosa que cualquier tipo de otra tiranía humana. Es la tiranía de los medios, de las redes sociales. Ellos transmiten un mensaje, hay una intención. Yo no sé, yo no he leído estadísticas, pero imagino que mucha gente se suicidó hace la semana pasada cuando se cayó la Facebook por 7 horas. Facebook, WhatsApp e Instagram. Yo cuando me supe la noticia dije, así deben haber los números de suicidio, porque hay gente que vive de eso. Hermanos, usted no se ha preguntado, como alguien que hoy veía la televisión y hacía esta pregunta, ¿por qué usted nunca se ha preguntado por qué estas cosas son gratis? Ay, una red social gratis. ¿No le suena eso raro? No hay nada gratis. Exactamente, ellos están cobrando y están cobrando con creces. Mire, la mayoría de los medios de entretenimiento, esto yo lo dije, y los canales noticiosos están al control de unas pocas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando quieren promover una agenda es muy fácil hacerlo. Netflix y otros medios de entretenimiento están controlados por personas que tienen una agenda establecida. Y si usted ha visto algún programa de Netflix, yo los he visto, constantemente están inyectando mensajes muy peligrosos. Ya usted y yo somos viejos y podemos discernir, y aún así tenemos que andar caminando con cuidado, porque uno detecta. Pero una criatura, un joven que no tiene, se lanza ahí y no se da cuenta. Los cristianos son presentados como gente estúpida. Las personas que tienen valores familiares son una especie de seres desagradables y rechazados. Una y otra vez aparecen homosexuales y lesbianas en medio de cualquier serie, en medio de cualquier comercial. Uno de los principios que usa esta gente para promover esta agenda es la repetición. Lo mismo que hacen las ideologías comunistas. Repite, repite, repite y la gente lo va a creer. Y si no lo cree, va a llegar un momento en que se vuelven insensibles a eso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque no se trata solo de
de cuestiones inmorales, pecaminosas, sino de principios de obstinada rebeldía y rechazo de Dios. Por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama Lucifer. Ya esa serie creo que va por la 5ª temporada, 5ª o 6ª, no sé. Yo recuerdo cuando esa serie salió, que leí la sinopsis, todo el resumen de la serie es que el diablo vino a la tierra y decidió andar entre los hombres y ayudar a la policía, porque el diablo no es un ser malo, no es un ángel caído, no es un enemigo de Dios, es alguien que ayuda a resolver crímenes. Y esa es toda la serie, gira en torno a eso. El personaje principal es el diablo, y el diablo no es malo, es el héroe. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? O sea, la Biblia es mentira, su mensaje es falso, lo que ellos dicen es la verdad. Y una y otra vez encontramos cosas como estas. La realidad es que el hombre ha convertido la libertad en libertinaje y ha estado usando y sigue usando mal los beneficios que podría tener de vivir en un país como Estados Unidos. Dios hace responsable al hombre y mayor culpa caerá sobre nosotros. Dice la Biblia, desde la sangre de Abel el justo hasta Zacarías, los judíos habían estado matando al pueblo de Dios y acumulando cada vez más y más ira y juicio. Caín el injusto mató a Abel el justo, su hermano. Hermano, hoy no estamos viendo una persecución abierta contra la iglesia, al menos no aquí todavía. Pero lo que está sucediendo en otros países es alarmante, alarmante. Nosotros no podemos cerrar los ojos a la realidad de que hay una intención bien trazada y persistente de convertir a Estados Unidos de América en un país socialista, donde la religión es un problema, o al menos la verdadera creencia en Dios. Y ahí comienzan a establecer leyes y leyes, y los que llegamos de lugares donde esto ya se vivió, sabemos a dónde va y de qué se trata. Y las libertades que hoy tenemos, mañana no las vamos a tener. Pero el problema es que tú puedes o debes vivir tu fe en cualquier país y en cualquier sistema. En unos, no, las consecuencias no serán tan graves, pero en otros, sí será grave. Habrá consecuencias. Hermanos nuestros que son asesinados, torturados, iglesias que no se pueden reunir y tienen que esconderse y hacerlo de una manera secreta, lugares donde declarar tu fe en Jesucristo te cuesta la vida. Los hermanos nuestros al principio vieron todo esto. Aquí se habla de Caín, que mató a su hermano Abel. Caín no pudo tolerar la pureza y la piedad de su hermano y la asesinó. Zacarías, hijo de Berequías, más de 20 hombres en la Biblia con el nombre de Zacarías, lo que indica que era un nombre muy popular. Entre los cientos o quizás miles de Zacarías que habían vivido antes de Cristo, no sería sorprendente que a más de uno hubieran matado en el templo, ya que Jesús estaba señalando lo extenso de la persecución a las personas justas, comenzando con Abel y concluyendo con Zacarías. Esto sugería que estaba cubriendo toda la historia del Antiguo Testamento, desde la creación hasta el final del periodo profético. También es significativo que Zacarías escribiera más acerca de la venida del Mesías que cualquier otro profeta, a excepción de Isaías. El profeta Zacarías, el nombre de cuyo padre era Berequías, aparece en Zacarías capítulo 1, verso 1. Estaba entre los últimos profetas de Israel y es probable que fuera el último en ser martirizado. Y aunque el Antiguo Testamento no informa que fuera asesinado entre el templo y el altar, parece seguro que fue este Zacarías al que Jesús se refirió. Y es interesante que dijera: ¿a quién matasteis?
O sea, está hablando directamente a los escribas y fariseos, pero incluyendo a todos los incrédulos israelitas. En otras palabras, ¿qué está haciendo Jesús? Va a haber juicio, vendrá juicio. Ustedes han derramado sangre, ustedes han matado. Hermanos, el juicio no viene de un Dios maquiavélico que se goza en hacer sufrir al hombre. No, el juicio viene de parte de un Dios santo y justo, que no puede ignorar la maldad humana. Y de hecho, hizo todo para remediar el dolor y la miseria humana. ¿Cómo? Él mismo se hizo carne, dice la Biblia. Envió a su Hijo, quien vino a esta tierra, murió por nuestros pecados. ¿Cómo fue tratado el Hijo de Dios? Si usted ha leído los evangelios, sabe de qué yo estoy hablando. Y sabe cómo el hombre trató perversamente al Mesías. A lo largo de la historia, algunos lo han agarrado con los judíos. Y han estado fomentando el antisemitismo, porque los judíos mataron a Cristo. Pero en realidad, cualquier hombre con un corazón perverso y degenerado como el de los judíos, todos lo tenemos. Dice la Biblia que somos pecadores, que perverso es el corazón. Habíamos hecho lo mismo. De hecho, muchos hacen hoy lo mismo cuando rechazan al Mesías. Y creo que si Jesús regresara hoy nuevamente a vivir entre nosotros, pasaría lo mismo. Lo mismo. No, Dios no da la espalda al pecado. El juicio era inevitable. Ustedes colmaron el límite de la paciencia de Dios. El juicio va a venir. Y no solo vendría, sino que sería inminente. Verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto, es decir, la culpa y el juicio multiplicado que la humanidad incrédula había estado acumulando desde la caída, iba a venir sobre esta generación. No existe razón alguna para creer que Jesús estuviera hablando de alguna manera que no fuera histórica cuando se refiere a esta generación. Sería esa generación la que experimentaría la destrucción total de Jerusalén y el templo en menos de 40 años después, en el año 70, una época en la que Jesús llamó días, según Lucas 21, 22, días de ¿qué? De retribución. Él tuvo en mente no solo a quienes estaba hablando, sino a todos los demás líderes falsos y judíos incrédulos que vivían en esos tiempos. O sea, le estaba hablando a la nación de Israel como un todo. Era una crónica trágica. Su gente ha seguido sufriendo desde entonces hasta ahora. Si podemos decir, bueno, si cabe, los judíos han tenido muy poco respiro en su historia. Han soportado persecución tras persecución. Han sido difamados, acusados falsamente. ¿Qué cosa es sino el famoso libro Los Sabios, los protocolos de los sabios de Sion? Un libro falso, mentiroso, que escribieron contra los judíos, tratados injustamente. Se les ha negado la dignidad, el empleo, la educación. Han sido expulsados de un país a otros. Muchas veces han sido masacrados sin misericordia, simplemente por ser judíos. El moderno Estado de Israel lleva las marcas de esa persecución. Incluso la destrucción de Tito, la que hizo del templo, la excavada parcial del muro occidental, al que ahora se le llama el Muro de los Lamentos. Allí también se encuentran otras reliquias más modernas como tanques y vehículos blindados, dejados allí de manera intencional para que se exhiben a la vista del público como recordatorio de las costosas batallas que los israelíes han peleado y siguen peleando desde que su nación fue fundada en el año 1948. Los judíos permanecen a pesar de esos horrores e intentos sistemáticos de exterminarlos.
Pero generalmente pensamos, bueno, Dios los ha preservado, y lo hemos dicho, porque es pueblo de Dios. O sea, Dios no ha terminado con ellos, es cierto. Los planes de Dios no van a ser frustrados por las huestes malignas. Sin embargo, aquí Jesús declara con seriedad en este pasaje que la preservación divina de los judíos no es tan solo para el propósito de Dios de redimir al final a su pueblo escogido, sino que ha sido una perpetuación del castigo sobre ellos. Porque Israel no está recibiendo, no está viviendo las bendiciones que Dios prometió, no todavía. Es lo más parecido a un campo de guerra que a cualquier otra cosa. Se trata de un escarmiento continuo que van a soportar hasta que al final Israel llegue a decir, como el Señor les anunció, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No, hermanos, no podemos ignorar la realidad de que Dios hace juicio. Hace juicio. Dios es un Dios de gracia y de amor, pero hay que advertir al mundo. Hay que advertir al mundo. ¿Qué es sino el mismo infierno? Es el lugar donde el hombre va después de rechazar a Jesucristo, donde allí la ira de Dios será desplegada y el hombre será atormentado por los siglos de los siglos por haber pecado contra un Dios santo que fue al extremo para salvarnos. Por eso, si aún tú que me estás mirando todavía no conoces a Jesús y tus cuentas con Dios no están claras y probablemente has oído el evangelio de la cruz una y otra vez lo sigues rechazando, un día Dios te va a decir hasta aquí. Si todavía estás vivo y estás oyendo esto, dale gracias por esta oportunidad. Y aprovecha y pídele a Dios que te perdone. Porque un día la puerta se va a cerrar. La puerta del arca se va a cerrar. El momento es ahora, la oportunidad es ahora. Y nosotros, hermanos, tenemos la sagrada responsabilidad de llevarle el evangelio a las personas con amor. Bueno, de hecho lo llevamos porque les amamos. Mucha gente no entiende eso. Y cuando uno se acerca a hablarles, tú lo que quieres es meterme tu religión, ¿verdad? Obligarme a creer en lo que tú crees. No, lo hago porque te amo. Y no quiero que vayas al infierno. No quiero que pierdas la gran oportunidad de tu vida, que es apropiarte del mensaje de la gracia de Dios. Por eso que te amo, te predico. Yo sé que hay personas difíciles, pero yo me atrevo a decir que estos son tiempos en los que vale la pena correr el riesgo. ¿El riesgo de qué? Bueno, de que una relación se rompa. A veces por conservar una relación nos callamos. No podemos ser responsables de herir y ofender a la gente. Porque no es una pelea que estamos tratando de ganar. Pero sí tenemos que ser intencionales en dar el mensaje a las personas. Porque no sabemos cuál será la última oportunidad. Entréguele cada mensaje a la gente como si fuera el último. Ya sea para esa persona o ya sea para ti. Hazlo con amor. Pero no tienes nada más que decirle lo que conoces de la Biblia y lo que Jesús hizo y a dónde fue por salvarte. Explícale lo que es el pecado y cuánto el pecado ofende a Dios. Háblale del infierno y dile que es real. También dile que el cielo es real, que hay una eternidad. El punto es dónde pasarás la eternidad. Estos son tiempos especiales
que requieren obediencia especial. Yo lo he dicho, lo vuelvo a repetir, me van a seguir escuchando, repitiéndolo, porque yo estoy convencido de que el tiempo se nos está acabando. Y no podemos, hermanos, perder la oportunidad. Háblale a la gente. Ahora, antes de ir a esa persona ahora, pídele al Señor que te use, que ilumine esa mente. Miren, si le das el mensaje con amor, ya lo que resta es de Dios. Y si la persona se ofende con Dios, contigo no, es con Dios. Es con Dios. Hazlo, habla del Señor. Y a ti, si aún no conoces a Cristo, ríndete ahora. Que el Señor nos bendiga. No sé si alguien